por lo general comenzamos tratando de tener una introducción pumba para arriba, ¿no es cierto? Por lo menos eso es así como, medio como que te enseñan que es lo mejor, como para atrapar, pero vamos a dejar eso para el tema, en realidad, que es un tema precioso, y una alerta de primera, como una pálida que vos decís, así no deberían jamás arrancar. Pero es un problema que muchas veces tenemos que se llama la queja. A mí me asombra cuánta queja hay a la vuelta en nuestra sociedad. A veces hasta considero que es abusiva la queja que hay, pero no hay duda de que eso está hablando de un problema que hay adentro, ¿no es cierto?, de la persona, y cuando miramos a nivel general es un problema que, bueno, nuestra sociedad seguramente está teniendo. La queja es increíble cómo aplasta el alma humana. La queja erosiona todas aquellas virtudes que puede llegar a haber en una persona. Inclusive puede llegar a completamente nublar y no mostrar siquiera alguna de las virtudes porque está opacada por la queja que ha invadido a una persona o un colectivo de personas o a una sociedad. Entonces, esa fue la introducción, pero no quiero hablar de la queja. La Biblia tiene bastante para decir sobre la queja. Es más, en el Antiguo Testamento, Dios actuó de una forma bastante drástica con su pueblo en un momento determinado cuando se estaba quejando. Y se estaba quejando después de haber recibido muchísimas bendiciones, después de haber sido apilados en cosas positivas y beneficios que ellos habían recibido. Entonces, la queja no es solamente para aquella persona que puede llegar a tener muchos motivos por los cuales emitir la queja, sino también la queja surge a veces después de haber recibido muchísimas cosas de parte de Dios. Y me gustaría compartir un versículo que es el centro, y allí nos vamos a detener en esta noche. Es un versículo bien cortito que lo encontramos en Efesios capítulo 5 y creo que aparece en la presentación si es que sale correctamente. Efesios 5, versículo 20. ¿Qué dice ese texto? Ya te saca apurado el texto, ¿no? Ese versículo dice, dando siempre gracias por todas las cosas a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que esto es todo lo contrario a lo que es la queja y la costumbre de la queja y el problema de la queja y la actitud de la queja. Es dar gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo diría que hay diferentes niveles, ¿no? Cuando uno estudia el comportamiento humano, que es una cosa que a mí en lo personal me apasiona, uno va viendo que hay diferentes niveles para algunas cosas o los mismos comportamientos que el hombre y la mujer tienen. Por ejemplo, pensando en la queja, hay aquellos que se quejan continuamente, ¿sí? ¿Ustedes conocen a alguna persona que se queja continuamente? Te quiero hacer la pregunta, ¿tenés que convivir con una persona que se está quejando continuamente? Buah, pobre de vos. Pero no se lo deseo a nadie, pero sucede. Ese es un nivel de persona, ¿no?, que se queja continuamente. Pero después tenés otras personas que es otro nivel, que simplemente son ingratos. Es diferente, ¿no? Es diferente de lo anterior. Son simplemente ingratos. No se quejan, solo no expresan y no son agradecidos, ¿sí? Es una postura bastante pasiva, donde tal vez más de nosotros podemos caer en ese si no nos identificamos tanto por lo quejoso o quejosa que podamos llegar a ser. Pero después hay otro nivel,
que es ese donde estamos agradecidos por las cosas cotidianas, por las cosas que día a día nos suceden y uno dice, qué bueno, y uno expresa esa gratitud, ¿no es cierto? Ahora, ¿hay algo mal en eso? Claro que no, es un muy buen comienzo. Pero después tenemos este nivel del cual leímos en Efesios 5, versículo 20, donde el apóstol Pablo dice, dando gracias siempre por, ¿alguna cosa? Por todo, a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer aspecto que me gustaría compartir rápidamente, voy a tratar de ser breve en el día de hoy, es la duración de la gratitud, dando siempre gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tendremos bendiciones. Y yo no he perdido a mi esposa, no perdí a mi novia, como le pasó a este hermano que de sus plumas salió esa letra tan maravillosa. Pero me puede suceder. Pero ya ahí tengo un buen motivo para estar siendo agradecido a Dios, dando gracias siempre y permanentemente dar gracias. Yo les hago la pregunta y yo me hago la pregunta, ¿soy agradecido por tener a mi esposa siempre? En cada momento hay una cabeza ahí que se mueve con una constancia fantástica. Aleluya, hermano, bien ahí. Eso debería suceder, que siempre podamos agradecer a Dios por ejemplo, nuestra esposa, ¿sí? Y por muchas otras cosas, obviamente. Bendito el Señor, dice el salmista, allí en el Salmo 68, porque cada día Él nos colma de beneficios. Ese Dios de nuestra salvación. Y después el profeta también Jeremías en Lamentaciones, un profeta que fue bastante llorón por las situaciones, y así se lo conoce, a veces por las calamidades que le tocó vivir, pero no calamidades simplemente personales de él, que podrían llegar a ser el reflejo de una simple autocompasión, pobre yo que me toca vivir esto, sino era un lamento por la situación social que el pueblo de Dios vivía, porque estaba tan distanciado y tan alejado de Dios. Y este hombre le recordaba en un momento, este hombre de Dios, Jeremías, le recordaba al pueblo de Dios que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que nosotros podemos bendecir el nombre de Dios por esas misericordias que son nuevas cada mañana. Así que qué lindo cuando cada oración, cada palabra que sale de nuestra boca sea una de gratitud y aprecio por lo que Dios ha hecho, que sea siempre así en nuestra vida. Así que si en algún momento tenemos que sacar alguno de los gemidos de nuestro vocabulario o nuestro ser y actitud y introducir algunos aleluya, que así sea, para la gloria de Dios, porque es el reflejo de un corazón que vive cerca de Dios, que una comunión íntima con Dios, un corazón que está bien, donde hay contentamiento, donde está satisfecho con Dios y el obrar de Dios en su vida. Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo, quien escribió ese texto de donde partimos, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Que la gratitud siempre sea algo que distingue nuestra actitud y nuestro vocabulario. Pero también hay otra palabra importante que aparece allí en Efesios 5, que es todo, dando siempre gracias por todo. Entonces acá no solamente estamos hablando de la duración de la gratitud en nuestra vida, sino también de la dimensión que debe tener la gratitud en nuestra vida. Y obviamente que se acercan mucho, pero, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están agradecidos porque tienen un vaso de agua para tomar a diario? Hay naciones que no pueden ir a la canilla a tomar un vaso de agua.
Y bueno, pero nosotros lo damos tan por hecho, ¿no? Es tan normal, no es algo raro para nosotros. Por el plato de comida que está sucio. ¿Podemos dar gracias a Dios por eso? A mí se me ha ocurrido que sí. Primero porque está sucio y porque ya la pancita está llena. Y si son varios platos sucios, hasta agradecido porque he podido compartirlo con otros también. Tal vez mis seres queridos o amigos. Entonces, este es el todo. A veces miramos el plato sucio, ¡ay, hay que lavar el plato sucio! Qué lindo que hay que lavar el plato sucio. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Y los hijos que están aprendiendo a hacerlo, escuchen esas palabras porque papá y mamá se van a poner muy contentos. Es una bendición poder tener un plato sucio. ¿Cuántos no han tenido para comer bien en esta pandemia y en nuestro país inclusive? Familias que han sufrido mucho. Tal vez a ti te ha tocado vivir alguna experiencia desagradable, sentir ese estómago vacío. Bueno, gracias a Dios por todo. La gratitud hace que lo que tengamos sea suficiente. Y esto habla de contentamiento, de poder entender de que Dios satisface todas las cosas que nosotros estamos necesitando, aun cuando por momentos parece no ser así. Pero en el contexto de Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo habla de dar gracias, de ser agradecido en el contexto de la alabanza, cuando alabamos a Dios. Fue lo que se hizo anteriormente, cuando alabamos a Dios. A mí me cuesta, cuando estoy alabando a Dios, poder a veces concentrarme en la letra y no irme. Y también lo que me pasa a veces cuando estoy cantando la letra, porque la sé de memoria, me fui pero para cualquier otro lado. Y después vuelvo avergonzado en mí mismo. ¿Cómo que me puede pasar esto? No sé si a ustedes les sucede o no. Pero qué lindo que cuando nosotros estamos alabando a Dios, en este contexto donde está este versículo, nosotros podamos continuamente estar agradeciendo a Dios, estar plenamente satisfechos y deleitándonos en Dios y todo lo que Él ha concedido para nuestra alma. Vamos a seguir profundizando un poquito más, pero estoy llegando a un punto donde quisiera detenerme. Porque cuando nosotros pensamos dando siempre gracias por todo, nosotros, y bueno, lo dijo un poco Alejandro allí en la introducción a ese himno que presentaba y la historia de ese himno, cuán difícil se nos hace dar gracias a Dios cuando las situaciones no son fáciles, cuando son difíciles, cuando pasamos por pruebas, cuando hay dolor, cuando hay incertidumbre, cuando hay falta de paz, cuando nuestra alma está pesada y cargada o decepcionada. ¿Cómo hacemos para dar gracias a Dios en momentos así? Porque ese todo es todo, aún en momentos así, cuando nuestra vida tal vez no está sintiendo, y subrayo esa palabra, sintiendo las bendiciones de Dios. ¿Por qué digo sintiendo? Porque a veces, porque nosotros somos seres humanos que sentimos, podemos a veces basarnos en nuestros sentimientos muchas veces para lo que llegamos a formular en nuestro vocabulario. Y a veces por eso es que hay ausencia de gratitud a Dios. Hay en un próximo clic allí, ustedes van a ver una cita de Betsy ten Boom, dos vidas preciosas, la de Corrie, la de la hermana, y de Betsy, que en un momento dijo: si Dios ha permitido malos momentos, es suficiente para mí saber que Él, que Dios, los conoce. Y eso me lleva a pensar en los momentos que ella tuvo que aplicar y vivir y emular esta frase, decirla, que estaba justo conviviendo con su hermana Corrie y estaban en la concentración de los nazis y estaban en situaciones pésimas, horrendas, los piojos, las pulgas, picándolas, viendo cómo los generales del ejército nazi
entraban a las barracas y ciertas barracas y las violaban a las mujeres, a sus pares. Eran situaciones tremendamente desagradables. Y en un momento determinado, Betsy, quien dijo esas palabras, le dijo a su hermana Corrie lo siguiente, allí en la próxima transparencia, que es de la Biblia, una cita de 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esas fueron palabras de Betsy, que lo dijo allí en esa barraca 8, si no me equivoco, a su hermana, que estaba entrando en un estado de shock, de mucho nerviosismo y de no poder aceptar lo que estaba viviendo. Ahora, ¿te imaginás que yo no la juzgo? Para nada. No sé cuál sería mi reacción, pero Betsy tenía esta fuerza, porque por lo general escuchamos hablar de Corrie ten Boom, ¿no es cierto? Y del libro de ella, El refugio secreto, pero la hermana tuvo mucho que ver con la vida de Corrie ten Boom y la perdió muy poco tiempo antes de haber sido liberada a su hermana, pero qué espíritu grandioso este de dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y me quería concentrar en algunos aspectos que nos pueden hacer bien cuando nos enfrentamos al dolor, cuando tenemos que dar gracias por todo, cuando hay decepción, cuando hay falta de esperanza. Saben que la Biblia en Hebreos 12, versículo 1 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como decía el salmista allí en el Salmo 119, el versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Parece que el dolor, las pruebas, los problemas, las decepciones, las pérdidas, a veces pueden llevarnos a este terreno de decir: no le he prestado tanta atención a Dios como debería haberlo hecho. Si el sufrimiento y el dolor nos corrigen en este sentido, como acabamos de leer, podemos dar gracias a Dios en medio de esas situaciones. Pero también puede hacer que nosotros tengamos una dependencia mayor y más profunda de Dios. El apóstol Pablo, quien escribió ese texto en Efesios 5, versículo 20, dice en 2 Corintios 12, compartiendo algo de la realidad que a él le tocó vivir: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo había tenido mucho éxito en su ministerio. Dios lo venía usando a Pablo de una forma muy poderosa, impactando a muchas vidas. Y Pablo es quien está escribiendo estas palabras. Y con respecto a este aguijón, él dice que he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien, en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en la persecución, en angustia, cuando soy débil, soy fuerte. Y es porque Cristo. Puede hacer que tengamos una mayor dependencia de Dios cuando pasamos situaciones, pruebas, dificultades difíciles en nuestra vida. Genera paciencia, como dice Santiago, allí en el capítulo 1, porque aprendemos a esperar en Dios. Si Dios ha permitido malos momentos, decía Betsy, es suficiente para mí saber que Él los conoce. Que esta sea la realidad, que podamos agradecer a Dios aún en momentos como estos. Pero también
cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, esto puede confirmar nuestro testimonio hacia personas que nos han escuchado, que no conocen a Dios y que están mirando nuestra vida y observando qué tipo de convicciones tengo en realidad. Y saben que esto es muy poderoso, queridos. Hemos desarrollado una práctica en nuestra familia, una práctica que ha sido intencional por parte de Leti y mía, de hablar sobre la muerte, hablar sobre la separación. Porque nos puede pasar en cualquier momento levantarnos y yo levantarme con mi esposa que ha partido y ya no tenerla. O a la inversa, ella levantarse, despertarse y que yo no esté vivo. O que nosotros dos salgamos de viaje y nuestras hijas quedan aquí y no lleguemos a volver a vernos. Estas conversaciones las tenemos habitualmente en casa. Y no son conversaciones para atemorizarnos y para vivir con miedo, porque gracias a Dios no es lo que sentimos ninguno de los cuatro. Es totalmente lo opuesto, es para decir, en Dios está nuestra vida. Y si nos toca partir a alguno de los cuatro, bueno, ahora vamos para 5, bueno, Dios está al control, lo sabe. No, Leticia no está embarazada. Hubieron algunas caras ahí que... No, es un hijito grandote, ¿no? Que ya se está por casar nuestra hija mayor. Y entonces, estos son temas que a veces nosotros damos tanto por hecho en nuestra vida, de que nos vamos a levantar, de que nos vamos a acostar, de que nuestra vida no va a ser sacudida de repente por alguna situación, pero nos puede pasar. Y es bueno que vivamos dependiendo de Dios y hablando de esto con naturalidad en nuestros hogares y viviendo esta experiencia a nivel personal para darnos cuenta cuán frágiles somos y cuánto dependemos de Dios y poder dar gracias a Dios en todo lo que nos va a suceder y lo que nos puede llegar a suceder. Ahora, ustedes me estarán diciendo, Andrés, esto está muy fácil decirlo. Estoy totalmente de acuerdo. Este hermano, donde nos compartía ese videíto, Joseph, él tuvo que practicar esto con lágrimas, con soledad, dolor, preguntándose y preguntándole a Dios por qué perdí a mi futura esposa y por qué perdí a mi esposa. Hay 2 veces y tan seguido. Y uno se hace esas preguntas, ¿no? Dar gracias por todo, aún en esas situaciones. Claro que Dios nos permite vivir ese tipo de fe y debemos ensayarla cuando las cosas están bien y cuando las cosas no están yendo bien. Pablo tenía algo para decir sobre esto. Y yo quiero que sepan ustedes, hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 11, 12 y también el 29 en parte. Yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, y sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Lo que le estaba tocando vivir al apóstol Pablo, estaba escribiendo desde la prisión, ya tenía un montón de experiencias sobre su espalda, de dolor, situaciones injustas. Si hubiera sido un asesino, hubiera estado bien que estuviera en la cárcel, pero no era por ello que estaba en la cárcel, era por predicar a Jesucristo y a Jesucristo vivo, triunfante sobre la muerte, resucitado. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos, y estaba entendiendo y tratando de hacérselo entender a ellos, que los sufrimientos habían causado, sus sufrimientos,
habían causado que el Evangelio fuera más allá de lo que él y ellos podían llegar a haber imaginado. Que el sufrimiento que él estaba viviendo estaba siendo de bendición para hermanos que lo estaban mirando y lo veían como una referencia a nivel espiritual. Y Pablo dice, bueno, vale la pena dar gracias aún por esto. Pero también puede llevarnos a una madurez mucho más sólida y profunda que nos asemeje a Jesucristo, el hecho de tener que sufrir y poder dar gracias por todo. Antes que fuera yo humillado, Salmo 119, versículos 67 y 71, si no me equivoco, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora, guardo tu palabra. Bueno fue haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Si hay algún hermano acá o algún hermano que está viendo por internet que ha estado apartado, que ha estado lejos de Dios, este versículo es para ti. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Muchas veces nos descarriamos y nos alejamos de Jesucristo, que es nuestro Señor. Y a veces necesitamos ser humillados y llegar a saborear lo que el mundo, la sociedad y el sistema nos mete para poder levantarnos y reconocer que Cristo tiene la respuesta para todo. ¿A qué voy con ese texto? Cristo siendo formado en nosotros. A veces nos tienen que pasar situaciones en nuestra vida para que Cristo sea formado en nosotros. Obviamente que si hay una persona, un hermano, una hermana que está pasando por alguna situación muy difícil, vos no vas a pensar, se ve que Dios está tratando con este hermanito, esta hermanita. No, vos pensalo para vos. ¿Me explico? Pensalo para vos, para tu interior. Cuando a vos te toca vivir alguna situación difícil, que Dios se encargue del resto, pero yo me quiero encargar de mí delante de Dios y ser honesto cuando hay cosas que hay que ajustar en mi vida. Ya me estoy yendo del tiempo que me había puesto como meta. ¿Hace cuánto tiempo estoy acá yo? Porque me olvidé incluso de cuándo subí. Es un peligro esto. Bueno, vamos a ir cortando un poquito por acá. Dar gracias por todo. ¿Estamos bien? Damos gracias por todo. Duración de la gratitud siempre. Dimensión de nuestra gratitud por todo. Y abrimos paréntesis para enfatizar dar gracias por todo, aun cuando ese todo tiene el condimento del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, de la angustia, etcétera, etcétera. Pero hay una tercera parte en ese versículo que a mí me gusta mucho y lo disfruto en lo personal, que es la dinámica de la gratitud. Porque dice Pablo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos acostumbramos a esta dinámica, pero anhelo que sea fresca para cada uno de nosotros. Dar gracias siempre y por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. El espíritu de gratitud nuestro no es hacia la vida. ¿Han escuchado eso por ahí? Gracias a la vida, ¿no? Y frases así que, bueno, la sociedad las utiliza, ¿no? Pero en realidad el apóstol Pablo nos está invitando a dar gracias al que nos dio la vida, no a la vida en sí, sino al que nos dio la vida, que es el Padre de las luces, el Padre bueno, el que de donde desciende todo don perfecto, dice Santiago, donde de Él proviene todo lo bueno, como aquellas cosas también que nosotros no las tomamos como buenas porque nos hacen pasar por momentos difíciles, pero dando gracias siempre por todo al Padre
en el nombre del Señor Jesucristo. Es dirigida al Padre en el nombre del Señor Jesús. Nuestra gratitud. Saben que si nosotros tuviéramos, y compartía en el verano, en el Alfa, con los hermanos ahí en el campamento, ni me acuerdo cuál fue creo que fue el antiestrés, hablando de la gratitud, del testimonio de gratitud que da Pablo, y me gustaría que lo pudiéramos leer allí en 1 Timoteo, porque Pablo explota allí en un testimonio de gratitud diciendo: doy gracias, versículo 12, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo no se había olvidado de su pasado, pero también está dando gracias por su presente, por lo que Jesucristo había hecho a su favor. No se había olvidado de que había sido un perseguidor, un injuriador, que había perseguido a la iglesia, pero también daba gracias por la misericordia, porque él dice: lo hice por ignorancia. Ese pecado de ignorancia me llevó a que obrara de esa forma tan terrible. Y él continúa: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y aquí comienza a compartir Pablo un testimonio de gratitud, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, dice Pablo, soy el primero. Fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Queridos amigos, tal vez no has tenido un encuentro con Dios y mucho de lo que hemos estado hablando te ha parecido casi como un imposible. ¿Cómo es que puedo yo dar gracias siempre y por todo a Dios Padre? Bueno, la realidad indica que los que están capacitados para vivir ese grado de gratitud y agradecimiento en la vida son aquellos que han llegado a conocer a Jesucristo como Salvador. El apóstol Pablo lo dijo claramente: he recibido la misericordia de Dios. A pesar de lo que fui pecador y que perseguía la iglesia de Jesucristo, fui perdonado por Jesucristo y fui alcanzado. Dios tuvo clemencia de mí a través de Jesucristo y me ha perdonado. Y deseo que en tu alma, si aún no has llegado a ese punto en tu vida de reconocer a Jesucristo como Salvador, hoy puede ser un lindo encuentro entre tu vida y Dios. Que puedas acercarte a Dios Padre y darle gracias a Dios Padre por Jesucristo, porque Él fue quien murió en la cruz. Él murió en la cruz, resucitó para cargar con mi pecado, con tu pecado, y dejarlo allí clavado y otorgarte vida eterna como acabábamos de leer. Que Dios te bendiga, que este pequeño verso te acerque al Espíritu de Jesucristo, que te acerque a la misma vida de Cristo, que puedas tener un vínculo muy especial con Él a partir de hoy. Y para aquellos que hemos vivido tal vez años conociendo a Jesucristo como nuestro Salvador, que realmente sea el Señor en este aspecto de nuestra vida, que seamos personas llenas de agradecimiento, de gratitud por lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Que Dios te bendiga.